Casi siempre nos ocupamos mucho del Medio Oriente y de Europa, tanto la oriental como la occidental, pero poco en América Latina. Aprovechamos a Mario Valdés para un análisis sobre lo que está pasando en América Latina, las elecciones en Perú y en Colombia, que fueron las últimas y recientes, que es un cambio violento de ese socialismo del siglo XXI hacia una nueva fórmula que veremos cómo se desarrolla. Sí, ahí hay unos hechos interesantes, que es que, bueno, ganaron las elecciones tanto Keiko Fujimori como de la Espriella por unos Y antes en márgenes. Chile también, ¿no? Y en Bolivia y en Argentina. No, bueno, es que hay un péndulo, está girando, ¿no? Hay que estar ahora pendiente a ver qué es lo que va a pasar con Morena en México. Claro, también. Allá también hay una... No, y en Brasil con Lula. En Brasil con el hijo de Bolsonaro que le tiene pues la guerra montada a Lula. Yo creo que toda esta cosa, además, producto también seguramente de la intervención directamente de Donald Trump en todo lo que tiene que ver con la cuestión de América Latina, eso está tomando mucha fuerza y eso fortalece el Partido Republicano. Por cierto, el primo tuyo, el Partido Republicano de Chile, es muy fuerte, ¿no? Bueno, sí, cae. Y en Estados Unidos, por supuesto. No, y en todos lados, pero es que el venezolano también está creciendo mucho. Estamos trabajando bastante en eso, el movimiento republicano. La república hay que dignificarla de todas maneras. Además, porque es que la república somos todos, claro. Los republicanos somos todos. Pero en nuestra América sí ahí ha habido unos cambios interesantes. Yo siento que Fujimori está obligada a hacer una buena gobernanza, a hacer una buena gestión de gobierno. Ellos tienen una gran experiencia. Desde los 15 años acompañó a su padre, como asumió el rol de primera dama, producto de aquella separación entre su mamá y su papá. Sí. Y después de eso fue 3 veces candidato presidencial y perdió. Y ha sido Tuvo 16 meses presa antes de la campaña. Y le anularon el juicio y se demostró que era inocente de todo lo que se le acusaba y ganó las elecciones, un tanto apretada, pero las ganó. Tuvo su eclipse el Perú también, ¿no? Tuvo su eclipse y le salió su sol. Claro, claro. Pero con una ventaja distinta a la de la Espriella, claro. por quien nosotros pedimos que éxito, pueda retomar sus cosas, pero la experiencia política de Keiko Fujimori la expresó, porque inmediatamente en las elecciones llamó al vencido y llamó a los aliados y los llamó a todos, bueno, de tal manera de buscar fórmulas de gobierno. Símbolo de madurez. Símbolo de madurez. Qué distinto lo hizo el prestigioso abogado y nuevo presidente, porque él creyó que la cosa era así. Ahora, esta experiencia, y a mí me extraña, porque él tiene al lado a un hombre muy experimentado, que es Carlos Alonso Lucio. Claro. Carlos Alonso Lucio es un hombre que viene del M-19 con Petro y está en este momento enfrentado a Petro. Es uno de los colaboradores principales de la Espriella y hace 2 días anunciaron el sector del petrismo abrirle un juicio a Lucio. Eso me parece interesante porque, bueno, son cosas propias de individuos que se formaron generacionalmente, que se formaron ideológicamente y que uno se abrió, uno fue presidente, pero ahora el otro forma parte. Y que algunos en el fondo coinciden la extrema izquierda con la extrema derecha. Fíjate, cuando Chávez se prohibió la venida de la ayuda extranjera a la situación de La Guaira. Sí. Y en Colombia Petro ha cometido el error también al principio de cerrarse a la ayuda extranjera, cosa que es necesaria, como lo vimos aquí. Claro, pero nosotros en este momento estamos trabajando bastante en la ayuda extranjera. Claro. Acá estuvo recientemente el diputado Gustavo Eustache, que es un venezolano y es el único venezolano diputado en la Corte de Madrid, en Madrid y por el Partido Popular. Y Gustavo Eustache vino él por su propia iniciativa con una ayuda humanitaria y la repartimos en La Guaira. Claro. Hay que abrirse a toda esa ayuda. Y esas cosas, y eso es necesario. Ojalá vengan todos. Si en el año 99, cuando el desastre de La Guaira, en aquel momento el comandante Chávez hubiese permitido que los Estados Unidos y que Inglaterra y que vinieran todos a reconstruir La Guaira, bueno, las cosas hubiesen sido de otra manera. Por eso celebramos hoy estos encuentros y celebramos que lo que está sucediendo. Y que vengan todos, inclusive Irán, pero también Israel y Rusia y China, pero también todos suman. Todo el centro, sí, del mundo. Los venezolanos y los colombianos que en estos momentos están viviendo esta tragedia, necesitan. Por eso es que el tema ideológico hay que ponerlo a un lado, por aquel viejo refrán, no importa que el gato sea negro, que sea blanco. Lo importante es que case ratones. Lo importante es que case ratones y lo importante es que nos ayuden. Que eso cambió toda la filosofía y la política en China, porque
A raíz de eso se abrió hacia la propiedad privada, hacia el comercio internacional, hacia el diálogo con todos los países y no para solamente comunistas. Y miren lo que está pasando hoy. Sí. China es la potencia económica del mundo. Bueno, y es un régimen comunista y es lo que la gente quiera. Pero entonces eso significa que es lo que nosotros estamos planteando desde el republicanismo venezolano, que el tema ideológico para nosotros no existe. Hay que ser Aquí hay que pragmático y sentido ¿Qué es lo común. que están haciendo los chinos hoy en día? Frente a tantos conflictos internacionales, con prudencia, les interesa el comercio, la negociación. ¿Qué le importa a la gente quién le resuelve el problema? La gente lo que quiere es que se lo resuelvan. Entonces ya está bueno de discursos vacíos, ya está bueno de promesas incumplidas, ya está bueno de vivir así, diciendo cosas y haciendo otras. Y más en un país que tiene tantos recursos, porque cuando uno ve a otros países del mundo con menos recursos y más felices, tenemos la posibilidad de ser un país extraordinario, resucitar realmente. Yo creo que todavía nos queda tiempo Bueno. para ver el sol brillar grande en ese horizonte. Oye, que cuando hay el eclipse, lo interesante es que el sol nunca se le ve los bordes, pero cuando hay el eclipse se le ve la verdadera realidad de lo que es el sol y los fenómenos que puede impresionar. Entonces con estos gobiernos autoritarios se tapa el sol, pero queda siempre el destello para que la gente vuelva a aspirar la luz y a querer la luz. Y es lo que está pasando en el mundo. Después de estos gobiernos autoritarios viene la libertad, la democracia, el pluralismo. Lo mejor es el Líbano, por donde empezamos esta entrevista. Estamos viendo, sí. Ahí está pasando. Renacer. ¿Qué país tan sufrido como ese? Nosotros Y no que tenemos, renuncia a la democracia. nosotros que tenemos tantos amigos libaneses, Claro. tenemos que sentirnos muy alegres con lo que está sucediendo allí. Y ojalá suceda en todo el Medio Oriente y el estrecho de Hormuz pueda también abrirse sus espacios y que pueda fluir el comercio. Inclusive nos ha satisfecho mucho ver que parece que hay relaciones ya comerciales y consulares con Israel. Eso es una buena noticia que la dio alguna fuente del gobierno. Sí, sí. Tenemos que abrirnos a todos. No, o sea, después de 17 años se establecen las relaciones y hay que establecer las relaciones con todos. Fueron 27 años. Absurdos. En una cosa que no tuvo al final Y una condena a Israel innecesaria. Porque, bueno, precisamente después de ti vamos a tener también una entrevistada que ha trabajado mucho con los judíos siendo cristiana, porque ella trabajar con todos, con musulmanes, con judíos, con cristianos, y con todas las diversiones o divisiones del catolicismo y cristianismo, hacen falta todos. Porque al final todos somos seres humanos. Y todos queremos un Dios. Tenemos derechos. Y todos tenemos un Dios. Hasta los ateos tienen un Dios. Gracias a Dios que no soy ateo, como decía aquel es ateo. No, ni yo tampoco. Cuando chiquito seguimos trataron de meterme eso y me lo saqué a tiempo. Marxismo, leninismo. No, lo sacamos a tiempo. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de Brújula Internacional. Muchísimas gracias.